noticias de Educando. Hoy es 1 de marzo de 2015 y tenemos mucha información que compartirles. Comencemos hablando acerca de nuestros antepasados y las enseñanzas que nos heredaron, como lo es la evolución histórica del sistema escolar. En principio responderemos a la siguiente interrogante: ¿cuál es el origen del sistema escolar en nuestros días? Hasta donde todos sabemos, tiene origen en la revolución industrial en el siglo XIX. En ese entonces, solo las personas que tenían dinero podían tener acceso a la educación en colegios o universidades de pago. La idea de la educación pública se centraba básicamente en sacar de las calles a la gente y hacerlas pagar, hacerlas personas de provecho. Para muchos era imposible. Esto revolucionó el mundo, ya que con los impuestos que se generaron era posible ofrecer educación gratuita como se sigue haciendo en nuestros días. Cabe mencionar que para muchas personas significaba una pérdida de tiempo, ya que dejaron de ganar dinero por asistir a estas instituciones. Y como al inicio lo mencionamos, el día de hoy hablaremos de cómo fue evolucionando la educación hasta nuestros días. Continuaremos hablando un poco de eso. ¿Qué eran las fratrias? Las fratrias eran vínculos de sangre procedentes del patriarca. Las tribus eran la reunión de varias fratrias con mismas creencias, organización jurídica y militar. Conforme avanzó el tiempo del siglo VII a.C., la ciudad-estado se dividió y se volvió institución política, económica y religiosa, misma que mantuvo su autonomía. En cuanto a religión, se manifestaban a partir del uso de fuerzas naturales y fauna, a la que se dirigen con respeto a fin de obtener favores. Como es bien sabido, el sentido de la educación griega era la excelencia y ser virtuoso. Sus ideales, Leleno, perfección del cuerpo y del alma en belleza, sabiduría y justicia dentro de la comunidad pública. Ahora hablemos un poco de Israel. En Israel la escuela era obligatoria, 75 a.C. El sumo sacerdote Simón ben Sera dijo: todos los niños varones deben formarse en una casa de libro. Un sucesor de este, Yehoshua ben Gamla, hizo obligatoria la designación de un maestro de escuela en cada ciudad y en cada distrito rural. El último murió asesinado por la secta de los celotes y puede decirse que es el inspirador de la enseñanza laica. Roma está organizada en curias, que eran agrupaciones de varias familias, siendo gobernada aristocráticamente. Combina lo etrusco y griego. Había dioses domésticos, divinización de fuerzas naturales y latinización de griegos. Se centraba en los sacrificios bien administrados. Es una actividad oficial, intervenía el Estado a través de los sacerdotes. El emperador, a partir de Augusto, es divinizado y ocupaba un lugar entre las principales deidades. Educación inicial en Roma. La educación doméstica era de vital importancia y sobre todo la influencia de la madre. Más tarde instituyó la escuela pública, que Grecia no conoció. El desarrollo de este ideal de cultura intelectual ofrece, al principio, un carácter nacional, más tarde se transforma en imperial universal en virtud al derecho de ciudadanía. El ideal latino: pietas, respeto y devoción a los padres de la divinidad; constancia, fuerza de ánimo y valor; gravitas, austeridad y seriedad de vida, sentido del honor y la dignidad; fides, valor físico, consagración al Estado; honradez en las relaciones con los demás. Hablando un poco del cristianismo, Cristo predicaba la resignación, la humildad y la renuncia. Encendía en los corazones la confianza en las propias fuerzas espirituales. Reconocía a los hombres su libertad de cooperar con la obra providencial, que se realiza en plano de la historia. Modelo cristiano. El valor radical e indiscutible es la persona humana, inteligente y libre con los actos morales. El paganismo ligaba estas actuaciones al destino del Estado o la voluntad del hado. Lo cristiano se encarna y concreta al tener que realizar unos valores sociohumanos como lo son la misericordia, justicia, fortaleza, entre otras. Y bien, ahora vamos a los comerciales y continuamos con la información. Pasamos. Seguiré hablando de lo que es el cristianismo. Todos sabemos que la principal fuente de origen del cristianismo son Roma e Israel, y que la palabra cristianismo deriva de un vocablo griego que significa Cristo. Entendemos por cristianismo la religión fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. La persona y las enseñanzas de Jesús son las bases sobre las que se asienta la religión cristiana. La vida de Cristo entre los hombres se prolongó hasta otro momento en la historia, bien preciso y conocido por todos nosotros. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo tuvieron lugar en Jerusalén a partir del día 14 del mes de Nisan del año 30 de la era cristiana. Caifás desempeñaba el cargo de sumo sacerdote, gobernaba Judea el procurador Poncio Pilato y reinaba en Roma el emperador Tiberio. Cristo predica la resignación, la humildad y la renuncia como muy bien sabido por todos. Encendiendo el corazón de la confianza
en las propias fuerzas espirituales, reconocer los hombres su libertad de cooperar con la obra providencial que se realiza en el plano de la historia. Hay un modelo cristiano a seguir. El valor radica e indiscutible es en la persona humana inteligente y libre con los actos morales. Lo cristiano se encarna y concreta al tener que realizar unos valores sociohumanos como son la misericordia, justicia, fortaleza, entre otros muchos más. El cristianismo satisfizo la necesidad humana de pertenencia. Los cristianos integraron comunidades unidas unas con otras en las que las personas podían expresar su amor ayudándose mutuamente y ofreciendo auxilio a pobres, enfermos, viudas y huérfanos. El cristianismo satisfizo la necesidad de pertenencia en una forma en la que el enorme, impersonal y remoto imperio romano jamás pudo llevar a cabo durante esa época. Vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Lourdes para que nos informe más sobre el tema de educación en la época medieval. Gracias. Muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Educando. Tenemos mucha información. Seguiremos hablando de educación y yo les hablaré de la educación en la época medieval. En la Edad Media es la época de la historia de la civilización occidental que abarca desde el siglo VII al XI. Sus inicios se sitúan en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y finaliza en 1492 con el descubrimiento de América. Estos y otros acontecimientos importantes se dieron en esta época de la historia, pero lo que corresponde a este tema es el aporte pedagógico que dio a la humanidad el sistema educativo medieval entre el siglo IX y XIII. Entre los sistemas educativos surgidos en esta época están la educación monástica, la catedralista o episcopal, y derivado de esto surge la universidad. Hablaremos de la escuela monástica, modelo de esta escuela de los monasterios que se fundó en muchos lugares de Europa. El primero monasterio fue en Italia, por San Benito Nursia, y de la Orden de los Monjes Benedictos. Es considerado el santo patrón de Europa, por impulsar el trabajo intelectual, es decir, el conocimiento, pensamiento, la educación y el trabajo manual, y sobre todo, preservar la cultura medieval en el viejo continente. Estaba dedicada a la educación del clero, para formar monjes y sacerdotes al servicio de la Iglesia Católica. Sin embargo, los reyes nobles, entre otros ciudadanos, sentían la necesidad de estudiar, pero sin hacer votos religiosos. De ahí que surgieron otras escuelas como las episcopales. Se dio a la humanidad el sistema educativo medieval y les hablaré sobre eso, que es la escuela episcopal. Debido a la gran influencia de las escuelas monásticas, no solo entre los religiosos, surge la escuela episcopal, en la que se podía estudiar laicos, además de clérigos y sacerdotes. En estas escuelas, y gracias a la invención de la imprenta, se crearon bibliotecas y se empezaron a transcribir manuscritos en latín y en griego. Carlomagno, rey de los francos, que formó un vasto imperio en la época medieval, apoyó e impulsó la educación en Francia y a otras regiones de su reino a fines del siglo XIII. Llevaba al monje inglés Alcuincio de York a la escuela palantina de Aquisgrán. Con su ayuda, el emperador ordena que se enseñen los obispados y monasterios salmos, cantos, gramática y cálculo, que se dispusieran en los libros cuidadosamente corregidos. Más adelante, y sin peligro de invasiones germanas, se da más apertura a los centros educativos que se abrirían como centros culturales y artísticos. ¿Y qué sucede con la universidad? La universidad medieval fue la institución educativa que sustituyó a la escuela catedrática. Estas instituciones establecieron un modelo de educación superior. Era una comunidad de alumnos y maestros que además de la enseñanza se dedicaban a la investigación, a la producción de saber por medio de debates y polémicas. El contenido de la enseñanza se basaba en el trivium y quadrivium, ver contenidos de estudios en la educación romana, filosofía y otras clases de ciencia. Las primeras universidades de la Europa cristiana fueron la de París, en Francia, Bolonia, en Italia, Oxford, en Inglaterra. Además, tomaron de modelo de certificaciones que las universidades árabes daban a los estudiantes los títulos universitarios.
Santo Tomás de Aquino fue maestro de teología en la Universidad de París. Finalizando con la información de la educación en la época medieval, se decía que el Códice de Bamberg, para llegar a estas tres ciencias, filosofía, teología y derecho, el Trivium, que se dedicaba a la gramática, retórica y dialéctica, y el Quadrivium, que era la aritmética, geometría y astrología, así como la música. Son como caminos. Nadie puede alcanzar la triple sabiduría si no domina previamente las 7 artes liberales. Pasamos de nuevo con nuestro compañero Osvaldo. Gracias. En otras noticias, tenemos que el Renacimiento, claro está, como usted se acordará de él, tuvo su entrada en el siglo XVI, con una entusiasta valoración del mundo del hombre, presididas por el conocimiento y admiración de la antigüedad clásica. Este movimiento tiene interés por la vida presente y lo humano, de tal forma que el ideal de todo renacentista es: aparece orgullosa actitud de independencia, exaltación de facultades humanas, razón, sentimiento, instintos, etc. Valora la vida terrena sobre lo sobrenatural, afán de conocimiento científico, valora la naturaleza al centrar la vida y el arte en esta, influye en toda la concepción clásica grecorromana del mundo. Por todo el mundo existió este movimiento que seguía este ideal. El Renacimiento transformó culturalmente a las personas de los siglos XV y XVIII. Recordemos que no hay modelo único basado en lo filosófico, literato, religioso, científico. Los modelos de los humanismos renacentistas sirvieron para estructurar los tipos de educación, que son 4. La ideal del caballero cortesano, fino, pulido y culto, como lo expresa Castiglione. También el ideal del artista, del escritor literario, tal como lo representa Petrarca, Ausias, entre otros. También el ideal del erudito, cultivador de la antigüedad clásica, tal como lo representa Heraclio. Y por último, una modalidad particular de ideal humanista es el movimiento religioso de la Reforma. Mire usted, entre el ideal educativo renacentista tenemos: no creó un sistema filosófico original, se limitó a una crítica racionalista. Hay hostilidad contra la desproporción y presenta una evidente armonía. El cortesano será ducho en armas y letras, y de educación, desarrollo equilibrado de todas las facultades humanas. Ya para terminar, existe una diferenciación curricular, pues en el mundo clásico hay 2 corrientes, la filosófica y la retórica. Ambas tendencias comienzan en Grecia, pasan por Roma y se extienden a todo el occidente espacial y temporalmente. En el Renacimiento se presentan las 2 vertientes, pero la retórica se llevó la mejor parte. Esto quiere decir que el estudio de la filología, el latín, griego y hebreo, constituyen el armazón de la enseñanza humanística. ¿Usted cree esto? ¿Con cuál de las 2 se queda usted? La pregunta es: ¿sigue presente hoy en nuestros días? Eso sí, en los planes de estudio se mantiene el trivium como primeros pasos de la enseñanza y el quadrivium para ampliarlos, como parte de la diferenciación curricular. Esto fue así, aunque usted no lo crea. Pasando a otro tema, escucharemos a nuestra compañera Ana Cecilia. Adelante, compañera. Gracias, compañero. Buenos días. Siguiendo con la información sobre el sistema, la evolución del sistema escolar, yo les voy a hablar sobre el neoclasicismo y el modernismo. El neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración. Dentro de este encontramos 4 concepciones: la tradicional, que es el estilo barroco; la derivada del neoclasicismo francés, que se basa en leyes, códigos y reglamentos; la Ilustración; y la prerromanticista. Dentro del neoclasicismo encontramos 2 grandes grupos referentes al sistema escolar. Uno es la Ilustración de la razón. Este fue un movimiento cultural en donde su principal objetivo era difundir el saber. El ideal ilustrado pretendía la transformación cultural, política y social del mundo. Tales cambios giran en torno a la difusión de una visión científica de la naturaleza. El modelo de formación contenía la primaria y profesional, que es promovida por congregaciones religiosas, el Estado y las sociedades de amigos del país. La enseñanza media está transformada
atendiendo a fomentar la cultura general y preparar para el ejército y la universidad. Y la universidad fue reformada también. Se introducen materias como matemáticas, física, química, astronomía y ciencias naturales, y se instituyen escuelas de medicina, cirugía, veterinaria, ingeniería, comercio y jardines botánicos. Y el otro grupo es el sentido de la educación ilustrada. La educación pasa a tomar el primer plano de importancia. Los ilustrados desean modernizar la escuela. En educación, en vez de la catequética, predomina el uso del método socrático. Bueno, voy a pasar al estilo del modernismo. Este movimiento es un movimiento literario que se desarrolló de 1810 a 1910, fundamentalmente en el ámbito de la poesía. Se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa. Rubén Darío es considerado el mayor exponente de este movimiento. La escolarización de los menores comienza a ser un objetivo social universal. Dentro del sistema escolar se adopta el modelo de Condorcet, propugnando una reforma radical y entera del sistema educativo. Este proyecto consiste en uniformidad de libros de texto y metodología, gratuidad de la enseñanza pública, centralización administrativa y económica, libertad de enseñar, generalización de la instrucción, establecimiento de 3 niveles de enseñanzas e innovación en materias científico-utilitarias. Esta idea se concreta mediante una ley en 1857 que fue llamada la Ley Moyano. El modernismo 19. Las ideas filosófico-políticas y teoría pedagógicas se unen. Se desarrolla enormemente la instrucción pública. Se crean millares de escuelas y se da contenido nuevo a la educación. En muchos sitios se opta por el laicismo, que se trata de un modelo administrativo tecnocientífico basado en la idea de modernización que sembró la idea ilustrada. A continuación los dejo con mi compañero Juan Alcaraz. Adelante, Juan. Buenos días, gracias compañera. Continuando con la información sobre el tema, a continuación veremos y trataremos lo que es el siglo XX. A partir del movimiento ilustrado se establecen 2 tendencias. La primera, el racionalismo, pensamiento que efectúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia sobre todo el sentido de la percepción. La segunda tendencia, que es el positivismo, consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, rechazando por lo tanto toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. El hecho es la única realidad científica y la experiencia y la inducción los métodos exclusivos de la ciencia. Luego surge un deseo de superación de ambos, es el de la posmodernidad. Este modelo nos dice, todos los conceptos muestran razón, así los ordinarios y comunes como los científicos y técnicos dependen de una previa constelación mental de evidencias inconsistentes, históricas, lingüísticas y de origen social. Lo sabido depende de lo nombrado. Dentro del siglo XX se maneja lo que es la valoración de la modernidad. Existe uno de los términos más importantes, que es el nihilismo, el cual sostiene que no hay verdad moral ni jerárquica de valores. Por lo tanto, el alumno ha de formarse en un estado espiritual que evite tener la dignidad axiológica. En el plano disciplinario social, propone suprimir cualquier coacción que la valora como ilegítima. Con este término del nihilismo clásico, cabía la confrontación intelectual, puesto que mantenían bases comunes. Dentro de la valoración de la modernidad, en otra parte, su valor absoluto es el de la libertad de, o sea, que viene siendo útil. En la práctica, en la cual la cultura de la indiferencia, producto decantado de aquella postura junto con otros sentimientos culturales de la modernidad. Este modelo indiferentista de pensamiento interpreta la democracia de modo abusivo.
El modelo de hoy, que es el independentismo, es usado como sinónimo de la actual cultura de la indiferencia ético-religiosa occidental, entendiendo por tal la postura intelectual que sostiene la igualdad fundamental de todas las filosofías o religiones, creencias, culturas, con base a la existencia de las verdades universales racionalmente cognoscibles. Bueno, para todos, esta es la información más relevante sobre la evolución de la educación. Por hoy es todo, los esperamos nuevamente, nos acompañen en nuestra próxima edición. Me despido deseándoles una excelente tarde y agradeciendo a mis compañeros Wendy Estrada Machado, Gerardo Osvaldo Martínez Islas, María de Lourdes Ramírez Villaseñor, Ana Cecilia Jiménez Ibarra y su servidor Juan Alcaraz González, y en espera de vernos muy pronto. Muchas gracias.